Bueno, vamos a analizar hoy la historia de la población mundial a través de un gráfico que representa lo que se llama la teoría de la transición demográfica. A través de este gráfico lineal, donde vemos cómo la población del mundo ha atravesado claramente por 3 etapas, que las podemos diferenciar muy bien porque las tasas de natalidad y de mortalidad tienen un comportamiento claramente diferente en cada una de las 3 etapas. La primera etapa es la que va desde el año 1800, es decir, desde el siglo XIX, hacia atrás en el tiempo, pues hasta el inicio de los tiempos. Vemos aquí cómo hay una señal de corte temporal indicando que aquí ya, pues todos los años hacia atrás. Si miramos cómo era antiguamente el comportamiento de la natalidad y de la mortalidad, vemos que tanto una como otra se mantienen en la parte de arriba, en los valores altos de esta tabla. En torno, aunque oscilan mucho, pero en torno al 40 por 1000. Es decir, normalmente la natalidad hasta el año 1800 consistía en que de cada 1000 personas nacían al año 40 niños o niñas, lo que en una cifra un poco más entendible para vosotros significaría una media de unos 4 o 5 hijos por mujer. Por lo tanto, era una alta natalidad. Pero esa alta natalidad se correspondía también con una alta mortalidad, en torno al 35 por 1000, 40 por 1000. Lo que, traducido de nuevo a unas cifras que ustedes entendáis, estamos hablando de que la esperanza media de vida en esa época estaría en torno a 45 años. Muchísimos morían antes de 45 años, algunos vivían hasta los 50, 55 años, la media de vida estaba en 45 años. Por lo tanto, era una alta natalidad y una alta mortalidad. Lo que significa, dado que son casi iguales las cifras de natalidad y las de mortalidad, que la población apenas crecía. Morían tantas personas como nacían. Porque además, lo poquito que fuera creciendo cada año, si vemos la mortalidad vamos a ver cómo está en 40 por 1000 y de pronto sube hasta el 50, vuelve a subir. Es decir, hay unos periodos en los que esta mortalidad, digamos, ordinaria, que es alta, se convierte en mucho más alta, en una mortalidad catastrófica. Porque de vez en cuando, a esas circunstancias antiguas que hacía que la gente viviera menos años, porque tenía peor dieta, porque había peores medicinas, etc., de vez en cuando había, por ejemplo, una guerra. Cuando hay una guerra no solo que muere gente en la guerra, sino que además las tierras no se cultivan porque faltan campesinos, porque los campesinos los reclutan para ir como soldados a la guerra. Y además muchas veces los campos de cultivo pues terminan ardiendo en los campos de batalla, con lo cual donde hay una guerra suele venir malas cosechas. Y eso significa cuerpos mal alimentados, hambrunas, muertes directamente por hambre, y cuerpos mal alimentados que están más débiles. Y un cuerpo que está más débil significa que cualquier virus inmediatamente le coge. Y entonces, junto a la guerra y a las malas cosechas, iban a acompañar siempre las epidemias, especialmente las de la peste bubónica, que bueno, era bastante frecuente en aquella época. Con lo cual, la mortalidad era alta y de vez en cuando había periodos de mortalidad catastrófica por epidemias, hambres y guerra. Esto se traduce en que el antiguo régimen demográfico, pues como podríamos completar nuestra tabla diciendo que la natalidad era alta, en torno al 40 por 1000, 4 o 5 hijos por mujer. Y la mortalidad era alta, en torno al 35 por 1000, 45 años de vida media, con periodos de mortalidad más catastrófica aún, epidemias, hambres y guerra. Lo que se traduce en que la población mundial apenas crecía. Pero se traduce también en que la población era mayoritariamente joven. Pensemos que si cada año nace mucha gente, vamos a tener mucha población joven. Pero si además la mortalidad es alta, quiere decir que rápidamente van muriendo. Nacen muchos, pero de todos los que nacen, a 5 años muchos ya no llegan. A 10 años llegan todavía menos. A 20 años llegan aún menos. Muy poquitos llegan a viejos. Con lo cual la inmensa mayoría de la población, como fruto de una alta natalidad
y de una alta mortalidad. La mayoría de la población está en las edades más jóvenes. Las poblaciones eran jóvenes en el antiguo régimen demográfico anterior a 1800. Sin embargo, en un momento dado, se produce la fase 2, que es la transición, el cambio de estas altas tasas a estas bajas tasas. Lo que tenemos que observar es una peculiaridad súper importante, y es que baja primero en el tiempo la mortalidad antes que la natalidad. Es decir, la mortalidad baja porque la sociedad se empieza a desarrollar, empiezan a inventarse las vacunas, empiezan a desarrollarse un mayor conocimiento cultural que provoca una mayor medida de higiene en la población, y entonces la gente empieza a vivir más años, pero la natalidad se mantiene arriba, siguen teniendo muchos hijos. Esto se va a traducir en que si la natalidad es alta, pero la mortalidad va cayendo, la población empieza a crecer mucho. Nace mucha gente y no se mueren, pues crece. Y además la población empieza a envejecer. Esa es la circunstancia que se dio en los países que se empezaron a desarrollar. Ahora bien, ¿todos se empezaron a desarrollar? Pues los países pobres se han quedado aquí. Los países pobres no van a entrar en la fase 2, en esta revolución o transición demográfica, hasta el año 1950. Y a día de hoy, ya pasado el año 2000, siguen en esta fase en la que los países pobres, las medicinas, los avances médicos del primer mundo llegan fácilmente, aspirinas, medicamentos llegan al tercer mundo y bajan un poco la mortalidad, aunque no la bajen tanto como en el primer mundo, la bajan un poco y la natalidad sigue siendo altísima. Por lo tanto, mientras que en el antiguo régimen demográfico estuvo Europa solo durante la Edad Moderna, los países pobres del tercer mundo estuvieron hasta el siglo XX, hasta 1950. Y mientras la revolución demográfica, este periodo en el que la mortalidad baja pero la natalidad todavía no, ocurrió en Europa en el siglo XIX, actualmente es la que está ocurriendo en el tercer mundo. Mientras el tercer mundo sigue aquí, los países ricos han llegado a esta tercera fase, al nuevo régimen demográfico. Hoy en día en un país rico tienen una esperanza de vida de 80 años, por lo tanto una mortalidad en torno a 10 de cada 1000 al año, y tienen una media de 1 o 2 hijos por mujer, es decir, una natalidad en torno a 10 por 1000. Por lo tanto, de nuevo la población no crece porque de nuevo se iguala la natalidad y la mortalidad igual que antiguamente, solo que ahora se iguala por abajo, y eso se traduce en que la población va a envejecer. Pero esto pasa en los países ricos. ¿Por qué en los países pobres se han quedado aquí y no bajan la natalidad? Hay una serie de causas. Primero, en los países pobres la mortalidad infantil es mucho más alta. Mientras que en un país rico, si tú tienes 1 o 2 hijos, tú estás casi seguro de que 1 o 2 hijos van a sobrevivir y se van a convertir en adultos. En un país pobre, para asegurarte de que algún hijo tuyo llegue a adulto, lo mejor es que tengas todos los que puedas. Y la clave es que tú necesitas tener muchos niños para asegurarte eso. Porque en los países pobres los niños son necesarios. Mientras que en un país rico el niño es un deseo, una elección voluntaria, en el tercer mundo son una necesidad. Y son una necesidad por 2 motivos. Primero, porque los niños no son un gasto. Como no hay una sociedad consumista como la de hoy, no hay una escolarización larga de los niños, en algunos casos no hay ni escolarización, y mientras que en un país rico los niños pues espera que hagan secundaria, que hagan bachillerato, muchos de ellos que hagan universidad, muchos de ellos cuando empiezan a trabajar son aún ayudados por los padres, pues nada de eso ocurre. Los niños apenas consumen, apenas suponen un gasto y rápidamente dejan de estudiar y se ponen a trabajar, por lo tanto son un sueldo más para la familia, son una ayuda para familias que normalmente necesitan ganar todo lo posible porque viven con muy poco dinero. Y además, en países donde no hay sistema de seguridad social, son los niños los que mantendrán a los padres cuando ellos sean viejos y no puedan trabajar, o cuando ellos estén enfermos o con alguna minusvalía y no puedan trabajar. Por lo tanto, hay una necesidad de tener niños que sobrevivan. Y a eso se une las mentalidades con mayor discriminación femenina,
con mayor fuerza de las mentalidades religiosas, que suelen prohibir las medidas anticonceptivas, que suelen prohibir el aborto, etcétera, en países del tercer mundo. Y a eso se une también que, como hemos visto, los países del tercer mundo predomina la población joven, porque están aún en esa fase de la transición demográfica, y es la población joven la que es más predispuesta a tener niños. Mientras tanto, los países ricos, la natalidad es pequeña, se ha reducido, pero además hay muy poca mortalidad, con lo cual la mayoría de los que nacen llegan a 10 años, la mayoría de los que nacen llegan a 15 años, a 20, a 30, así que la mayor parte de la población es adulta. Son países que están envejeciendo. Esa es la situación. Una baja natalidad, en torno al 10 por 1000, 1 o 2 hijos por mujer. Una baja mortalidad, en torno al 10 por 1000, unos 80 años de esperanza de vida. Por tanto, población envejecida con bajo crecimiento. Esto se da en los países desarrollados: Europa, Estados Unidos y Japón. Pero como la mayor parte del mundo es tercer mundo, la mayoría del planeta son países pobres que están en esta fase de elevado crecimiento. Nos encontramos que desde 1900 la población mundial crece no lentamente como antiguamente, sino que crece de manera explosiva. Y es lo que se ha llamado la explosión demográfica. El elevadísimo aumento de la población mundial desde 1950 debido a la situación de los países pobres.